Saludos de nuevo. Continuamos con el tercer Congreso de Urbanismo Productivo organizado por el Departamento de Urbanismo de la Universitat Politécnica de Valencia y también por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Grupo Bertolín y Renovalia son los patrocinadores exclusivos de este evento. Recordamos que se está grabando también en streaming, así que damos de nuevo la bienvenida también a estas personas que nos siguen digitalmente. Damos paso ahora a una mesa de debate moderada por José Sergio Palencia Jiménez, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor permanente laboral en el Departamento de Urbanismo de la Universitat Politécnica de Valencia, que ocupará este lugar. Y en la mesa participarán y pueden ir sentándose tal y como les vaya nombrando. Alejandro Escribano, director gerente de Alejandro Escribano SLP, arquitecto, asesor de la Generalitat Valenciana en diferentes proyectos legislativos y reglamentos de urbanismo y autor de planes generales y numerosos proyectos urbanísticos de diferentes tipos. Fernando Belenguer, jefe de Servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Valencia y funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana como arquitecto superior desde hace casi 30 años. También participa Sergio Fernández, consejero de Quatre Casas, es experto en Derecho Urbanístico, Derecho del Medio Ambiente y Derecho Inmobiliario y asesora en todo tipo de asuntos de naturaleza urbanística, medioambiental y de contratación pública. Participa Fernando Renau, jefe del Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón de la Generalitat Valenciana. Y por último, también contaremos en esta mesa con Rubén Navarro, cónsel en Garrigues, abogado en ejercicio, cuenta con experiencia en asuntos de planeamiento, gestión y disciplina urbanística. Damos paso a la mesa. Bien, buenos días y muchas gracias a todos por su presencia, a los que están aquí como a los que están en streaming y, cómo no, agradecer a los que representan la mesa en el día de hoy, un panel de expertos bueno, de tan alto nivel como los que hemos visto hasta ahora en las sesiones anteriores. Bien, vamos a empezar el debate de hoy. Como el título plantea, ¿no? El planeamiento a debate. Después de haber visto dos sesiones, bueno, la sesión de la mañana y de la tarde de ayer, donde ya se suscitaban algunas cuestiones relativas sobre todo a lo que es la tramitación, ¿no? Y a la situación del planeamiento, y después de la ponencia esta mañana de Fernando Renau, yo creo que nos ha dejado todos un poco pues, con el corazón en vilo, ¿no? de si el plan realmente pues, está en colapso o podemos salvarlo, ¿no? Bien, con ello lo que vamos a hacer es que yo voy a plantear una serie de preguntas que van a ir dirigidas a la mesa. La idea es que ellos de alguna manera interactúen y posteriormente al final pasaremos a abrir un poquito el debate con la sala para que podáis también interactuar con los ponentes. En primer lugar, bueno, voy a hacer una pregunta un poco general para cada uno de los miembros de la mesa. Quizá Fernando Renau, que ya nos ha hecho el planteamiento anterior, pues quizá a lo mejor en esta pregunta no va a participar, pero voy a pasar el orden conforme veo desde la mesa, pues desde Rubén hacia mí, para que podáis un poco dar vuestra opinión. La pregunta va un poco dirigida a que, bueno, en principio todos sabemos que con la LOTUB y sus posteriores reformas, pues nos hemos encontrado con un modelo de plan diferente. Surge el plan estructural, surge el plan pormenorizado, de manera que con digamos, esta separación de niveles, pues en su momento nos planteábamos que parecía que iba a ser todo como más ágil, ¿no? Al menos eso parecía que era el objetivo, descargar un poco de lo que sería en la tramitación pues determinados informes o determinadas cuestiones que no tocaba entrar en cierta profundidad. Sin embargo, parece ser que no ha sido así. Las quejas generalizadas que han ido surgiendo en los anteriores debates siempre está un poco ligado a ese fenómeno de la tramitación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué cuestiones consideraríais que pueden ser quizá más relevantes o que pueden ser objeto de reformulación en el procedimiento de aprobación de un plan general estructural, si lo mantenemos, el plan como está ahora, tal y como planteaba Fernando, con cambios quizás significativos? Incluso si podíamos llegar a hablar de planes a distintos niveles de profundidad según tamaños municipales, ¿no? Lo dejo ahí un poco para ver qué opinión tenéis al respecto
sobre esta cuestión. Rubén, si por favor empiezas tú. Vale, perfecto. Buenos días a los asistentes presenciales y telemáticos. Agradecer a la Universidad de la Consejería la oportunidad de participar en un evento de estas características. En cuanto a la simplificación de la tramitación del planeamiento, para que el planeamiento busque algo que todos creemos que es necesario que busque, que es la utilidad, es una pregunta que se ha repetido reiteradamente en el tiempo, ¿de acuerdo? Hay que partir de la dificultad que ello entraña. Yo coincido esencialmente en el diagnóstico de Fernando. Yo creo que vamos a coincidir prácticamente todos. Es difícil, tenemos que ser conscientes de que estamos ante una tramitación de un planeamiento, un instrumento que requiere la intervención de distintas administraciones autonómicas, estatales, locales, regionales, con distintas normativas sectoriales, aguas, costas, carreteras, etcétera. Es decir, en la que despliegan competencias otorgadas cada una de ellas desde la mayor de las legitimidades. Es decir, no estamos en un plano de jerarquía normativa entre el urbanismo y el resto, sino que estamos en un plano de horizontalidad, ¿de acuerdo? Es decir, es difícil conectar, pero tiene que ser el objetivo que persiga. Claro, es decir, cuando ese instrumento de planeamiento, que todos somos conscientes, o todos, creo que mayoritariamente los que nos dedicamos a esto, entendemos que es necesaria una planificación, el urbanismo es difícil entenderlo sin planificación. Yo no estoy a punto de jubilarme, como decía Fernando, pero vamos a decir, a lo mejor también tendrían que cogerme, ¿no?, en este listado, ¿no? Es decir, hacer planificación de ciudad sin una mínima planificación es complicado entenderla, ¿no? Es decir, yo llevo 25 años en la profesión y es necesario que haya. Ahora bien, ¿cuál es la intensidad que tiene que tener el planeamiento? Quizás es lo que nos tiene que traer a debate. Es decir, claro, en el ejemplo gráfico que se ponía anteriormente, hemos cogido un camión o un coche, lo hemos llenado y todos hemos entendido que debería contener muchas cuestiones. El suelo no urbanizable tiene que estar regulado hasta el último centímetro cuadrado. ¿Cuáles son los usos que debe de contener? ¿Cuáles son las tipologías? ¿Cuál es protegido? ¿Cuál no es protegido? ¿Dentro del protegido qué se puede hacer? ¿Qué uso cabe? Si cabe ese uso, ¿qué edificación cabe? Si la edificación cabe, ¿qué tipología tiene que tener? Eso en el suelo no urbanizable, desde luego el suelo urbanizable, claro, es decir, es el de nuevo desarrollo, ese ya tiene que contenerlo todo, es decir, una previsión de bola mágica, ¿no?, diría yo, ¿no? Prácticamente, es decir, el plan general, el instrumento de planeamiento, tiene la obligación de conocer qué va a pasar de forma milimétrica en su municipio en los próximos 15, 20 años. De forma milimétrica, es decir, pero si es que no sabemos qué va a pasar, probablemente en 2 años, con la tecnología, el avance, no lo sabemos. Pero actualmente está previsto que sea así. Nos cuentan el suelo urbano, ya todas esas cuestiones tienen que estar perfectamente definidas, ¿no? Porque si no, ¿cómo definimos los derechos de los propietarios? ¿Cómo decidimos la intervención? Yo creo que eso, con el plan general estructural, es una manera de descargar, en cierto modo, el plan general. Yo creo que es un acierto. Creo que tiene que ser más valiente. Ahora comentaré alguna propuesta también, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que avanzar en esas cuestiones, ¿no?, para que pueda conseguir, es decir, que el instrumento de planeamiento pues tenga aquello que perseguimos, que sea utilidad. Dato mata relato, ¿no? Planes generales de municipios, de los principales municipios de la Comunidad Valenciana, que no son sospechosos de no disponer de recursos presupuestarios o recursos materiales humanos, que eran unas cuestiones que apuntaba. Valencia, Plan General de Ordenación Urbana de 1988, ya ha llovido. Gandía, del 99, 97 modificaciones puntuales. Valencia, aproximadamente 85, Fernando lo confirmará. Xàtiva, del 98, 3 modificaciones. Alicante, de donde yo vengo, 1987, 47 modificaciones. Torrevieja, 1985, 106 modificaciones puntuales. Benidorm, no ha habido casi actividad urbanística en Benidorm, debe de ser, 1990. 22 modificaciones puntuales. Alcoy, 1989. Elda, 1985. Denia, 2023. Ahora os haré una breve exposición. Elche, 1998. Castellón de la Plana, 2021. Benicàssim, 1984, con 79 modificaciones puntuales, ¿vale? Solo hay 2 planes generales, Denia y Castellón de la Plana, de la visión que he hecho, es decir, que son relativamente novedosos, ¿vale? Y no obedecen a la virtud que debería de presidir un plan general, sino que obedecen a la necesidad, ¿vale? Y era necesario aprobarse, y se aprobaron, pero obedecían a la necesidad, no han obedecido a la virtud. La necesidad era que habían sucesivos, cada uno con su contexto, pronunciamientos judiciales que hacían, desde el punto de vista urbanístico, esas ciudades ingobernables, ciudades de primer orden. No ha sido la virtud la que ha presidido el planeamiento, ha sido la necesidad,
¿vale? No me detengo más en esas cuestiones porque tampoco tiene mucho más sencillo. Con estos datos de fechas, yo creo que hay una obviedad, es decir, las políticas urbanísticas son obsoletas. Es decir, en 1980, ¿qué política urbanística había en relación con infraestructura verde? Pues casi muy pocas. Y en materia de igualdad, voy a arriesgarme, ninguna. En materia de género, ninguna. En materia de comunicación, en materia de movilidad, muy pocas. Esos son los planes que tenemos con los parches, con el elemento gráfico que ha puesto Fernanda, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Es decir, pues, claro, el diagnóstico está ahí, pues vamos a ver qué tenemos que hacer. Yo creo que es el reto, es decir, si un plan general tarda 15 años en aprobarse, lo que es evidente es que ese plan general va a nacer obsoleto, va a nacer muerto, va a nacer con unas determinaciones que creo que no van a ser necesarias. Después entraremos en el tema de los informes sectoriales, que creo que también hay que apuntar varias cuestiones y las propuestas que ha planteado el propio Fernando. Me gustaría hacer un inciso, porque ahí se habla de dos, y creo que voy a ser el único quizás que hable esta cuestión, que es el planeamiento municipal en pequeños municipios. Yo soy de un pequeño municipio, Agres, en la provincia de Alicante, algunos lo conoceréis, la mayoría entiendo que no, en el que el planeamiento urbanístico en municipios pequeños es un drama. No es una alternativa, no es algo que facilite, no es algo que coadyuve, ni la inversión, ni la despoblación, es un drama, simplemente. Contribuir a la despoblación, contribuye a la pérdida de inversión, a la fuga de actividades, o sea, no ayuda. En el mejor de los casos, si tiene suerte ese pequeño municipio, tiene una actuación ad hoc, porque hay una colaboración público-privada de un interesado que lo promueve, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos hay inacción. Simplemente no hay urbanismo, no hay planificación, no hay urbanismo, y tiene un plan general, vete tú a saber de cuándo, normas subsidiarias en algunos casos, o normas de planeamiento, o proyectos de delimitación de suelo urbano, y con eso conviven. El urbanismo es una cuestión que está ajena. Es decir, claro, será porque no hay pequeños municipios, debe uno de pensar, ¿no? Porque en la Comunidad Valenciana hay 542 municipios. Hay 500, o deberían de haber, 542 planes generales. Hay un plan general por municipio. Municipios de menos de 20.000 habitantes hay 477, el 88%. Los municipios de menos de 20.000 habitantes, para los que tengo el honor de trabajar en algunos, van muy escasos de recursos técnicos, humanos y presupuestarios. Ya les cuesta, van a remolque. ¿De acuerdo? Cuando hablan con la consejería, no hay una interlocución, no hay una comprensión, no hay una empatía entre los dos organismos, ¿vale? Es decir, no entiende que no tienen recursos, no tienen la especialización. Pero es que en municipios de menos de 5.000 habitantes hay 385, es el 71%, ¿vale? Y municipios de menos de 2.000 hay 299, 55%. Estos son datos, es decir, ¿y la normativa urbanística ha pensado en esos municipios? A mi modo de ver, no. No ha pensado en ellos, es decir, yo tengo algún caso concreto, es decir, en el que, claro, los viales que define una nueva ordenación son los que están definidos en el anexo. Si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco, es decir, pero no iré muy desencaminado, creo que el vial de sección mínima, de anchura mínima, son 12 metros en sentido único, ¿vale? En mi municipio no hay ningún vial que tenga más de 8 metros, en doble sentido. O aplico una excepción que le digo que es un vial peatonal a lo que es un vial con tráfico rodado, o no tengo solución. ¿De acuerdo? Es decir, muchos municipios se les exigen dotaciones en materia de zonas verdes e infraestructuras como si estuviésemos hablando de un municipio grande. Pues no estamos... Es decir, no hay una diferencia. Hay algunas excepciones que se han introducido en la normativa en algunas cuestiones para estos pequeños municipios que tienen intención un poquito de mejorar la situación en la que están a través de exención de determinados trámites, pero son excepciones, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que el planeamiento, ¿de acuerdo?, tiene que hacer una reflexión también de que si quiere llegar a los 542 municipios, tiene que diferenciar. Si entendemos que el planeamiento es una herramienta útil para que los ayuntamientos planifiquen lo que es su crecimiento, lo que son sus estrategias en materia urbanística de ordenación del territorio, tenemos que ser capaces que alcancen esos objetivos. Hoy, a mi modo de ver, no lo están siendo, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cuestiones que una de las preguntas que hacía el moderador era si cabía la posibilidad de que los planes generales estructurales o el modelo que sea, que entiendo que más adelante hablaremos, pudiese tener distintas diferenciaciones. Yo creo que es importante que los tenga presentes, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Rubén. Por favor, Sergio, tu opinión. ¿Ahora sí? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por su asistencia, a la organización por invitarme a participar y
por compartir mesa con estas eminencias que, bueno, espero estar a la altura y luego dispuesto a tener el debate correspondiente sobre las cuestiones que se susciten. En cuanto a la primera valoración sobre el modelo de plan, yo creo que, bueno, y muchos me han precedido en el uso de la palabra y lo han valorado y son más expertos que yo creo que efectivamente en línea con lo que planteaba Fernando, planteaba a Rubén, que por cierto completamente de acuerdo con la necesidad de dedicarle más espacio y tiempo a los municipios más pequeños, ¿no? Bueno, el modelo efectivamente, y lo constatamos y lo ha explicado a la perfección Fernando, pues el modelo de plan está superado por muchas razones y desde esa perspectiva yo también, y creo que es bastante conocido ese artículo de Baño León, y hay otros expertos que se han manifestado en esa línea. Antes el propio Alejandro lo planteaba, Gerardo Roger, Ángela de la Cruz, hace 2 años estuvo aquí en el Congreso de Urbanismo Productivo. Ángela de la Cruz era, porque creo que se ha jubilado ya, la subdirectora de plan urbano o de urbanismo, de planificación urbana del Ministerio, una experta en esta materia. También lo planteó, es una cuestión que viene hablándose y tratándose hace tiempo, la complejidad de la tramitación del procedimiento. Yo soy de una ciudad un poco más grande, de Almería. El Plan General de Almería, el primero de la democracia, se aprobó en el 80 y tantos, 86, 87, y tardó en tramitarse también 4 o 5 años. Hoy en día eso sería imposible. Estamos hablando de que son décadas, décadas o una década o 8, 9, 10 años en tramitar un plan general, ¿no? De hecho, y se suele decir de forma un tanto jocosa que el primer acto después de aprobar un plan general, pasados tantos años, el primer acto de inauguración es la modificación número 1 del plan general recién aprobado, porque como bien estaba explicando Rubén y se ha explicado muchas veces, pasa tanto tiempo entre que se inicia el plan hasta que se aprueba que la realidad que refleja el planeamiento aprobado se parece un huevo a una castaña, me permitiréis la expresión, al momento en el que se inició y esa realidad que valoró en ese momento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues quizá hay que, en mi humilde opinión, quizá hay que revisar el modelo en el sentido que estaba planteando Fernando, que plantea Baño y otros expertos. La propia Ángela de la Cruz, como digo, hablaba de una serie de directrices generales, un plan general estructural quizá de verdad, con una serie de directrices que sean orientativas, a modo de, como se ha comentado también antes, de la normativa y de los planes de nuestro entorno europeo, más claro el anglosajón, directrices. Hombre, tiene que haber un prius siempre que tiene que salvaguardarse, ¿no? En materia ambiental, en materia de suelo no urbanizable protegido, esto lo indica Baño también. Desde el punto de vista de la normativa europea, oye, la Estrategia Territorial Europea ya del 99 lo dice muy claro, ciudad compacta como modelo frente a los desarrollos nuevos, de nuevos crecimientos, ¿no? Sin demonizar el suelo urbanizable y los nuevos desarrollos, pero lo que viene a decir la Estrategia Territorial Europea, y opta por ello y lo dice bien claro, y luego los acuerdos y normativas que ha habido posteriormente van en esa línea. Oye, primero centrémonos en la ciudad y luego veamos si se necesitan nuevos desarrollos de suelo urbanizable, por utilizar nuestra terminología, ¿no? No en vano tenemos mucho suelo urbanizable. Hay en la Comunidad Valenciana hay un estudio del año pasado, se hablaba de 400, y me corregirá Vicente García Nebot, que era el director general, lo veo aquí delante, 400 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable existentes a día de hoy, 43 millones en suelo pendientes de desarrollo, 43 millones en suelo urbano. Bueno, hay una serie de cuestiones que sí que se han de tener en cuenta en ese eventual modelo que se pudiera analizar, y luego, caso a caso, valorando determinadas necesidades, momentos concretos, necesidades ciudadanas, pues desarrollar parcialmente los ámbitos que sean pues necesarios de desarrollar.
previamente habrá que, siguiendo este modelo de ciudad compacta, haberse analizado bien las necesidades de la ciudad ya existente y consolidada. Se han hecho esfuerzos para intentar evitar que el modelo actual, en cuanto a los planes, se demore tanto. Los avances de plan en la legislación estatal tradicional, el concierto previo en la RAO, luego en la LUF, que era como te obligaba a hacer prácticamente 2 veces el plan. Primero el concierto previo, que en teoría era definir la ordenación estructural a nivel básico, el modelo territorial, y luego ya se hacía el plan. Hacías el plan, y esto me corregirán, si no es así, hacías el plan prácticamente 2 veces, en el concierto previo y luego en el plan general, ¿no? Los planes generales estructurales es una muy buena idea, como estaba planteando Rubén, o los planes generales mancomunados que están en la ley son buena idea, pero se ha demostrado que sigue consumiendo tiempo. Entonces, por resumir esta primera intervención, quizá haya que repensar el modelo. No, hay algún intento ya, porque esto no es de la Comunidad Valenciana, esto es un problema que se analiza desde muchos territorios autonómicos, ¿no? De hecho, lo comentaba antes Fernando, la lista andaluza, la ley de sostenibilidad, que tiene un nombre muy poco urbanístico, ¿no? Sostenibilidad del territorio andaluz. Bueno, pues esta ley no tiene suelo urbanizable, tiene suelo rural, como la ley del Estado, y suelo urbano urbanizado. Y se desarrolla en función, ese suelo rural pendiente de desarrollo, pues se desarrolla en función de las necesidades concretas, esto a nivel básico, en función de las necesidades concretas que se van viendo, fijando una serie de directrices previas, ¿no? Bueno, se puede hacer, entonces podría ser un momento ahora, y ahora sí que termino de verdad, bueno, el reflexionar sobre estas experiencias que están existiendo ya en otras comunidades autónomas, por ver si en esta nueva ley que empieza ahora su camino, que se va a tramitar, se pueden incorporar estas novedades que permitan, pues, superar ese modelo que parece que hay cierto consenso. Y luego yo también entrar en el tema de los informes sectoriales, pues hay cierto consenso de que está superado. Muchas gracias, Sergio. Bien, Alejandro, como autor que todos te conocemos del plan del Ayuntamiento de Valencia y tu profesión extensa y amplia a lo largo de estos años de redacción de distintos planes, ¿cuál sería tu visión en este caso de este modelo que plantea la legislación actual en materia de urbanismo, en estos 2 planes? Bien, gracias. Me sumo a los agradecimientos a la organización por permitirme estar aquí y a ustedes por atendernos. Creo que voy a ser un poco la voz discordante en algunos aspectos y me explico. Tengo la suerte de que después de la brillante exposición de Fernando Renau, el diagnóstico ustedes lo tienen claro igual que yo y no tengo que entrar en esa materia. Es tal como él lo ha dicho, es un desastre lo que tenemos hoy. Lo que pasa es que déjenme que les hable como urbanista ya con muchos años a las espaldas, con muchos planes hechos, con muchos años de docencia en esta universidad, más de 20, de planeamiento urbano en la Escuela de Arquitectura. Miren, la situación que yo veo es la siguiente. Vamos a ver, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de plan? Estamos hablando del instrumento, del único que existe para organizar el espacio donde viven las personas, donde se desarrolla la actividad de la ciudad. No hay otro instrumento más que el plan para definir los espacios públicos, para poner las cosas en su sitio, para que las avenidas vayan donde deben ir, para que las tramas urbanas conecten bien, para que las zonas verdes estén donde deban estar, para que los niños tengan jardines cerca de su casa y para que el espacio público sea algo que los ciudadanos perciban como valioso, como parte de su entorno. El urbanismo europeo tiene una historia detrás muy larga y el urbanismo español no digamos, ¿no? Cuando yo en una de las clases de mi etapa de profesor aquí en esta universidad, dedicaba una clase exclusivamente al espacio público y les decía, mirad, los arquitectos en nuestra formación académica nos vemos obligados o nos enfocan al proyecto del volumen edificado, a lo construido, con lo cual acabamos adquiriendo una habilidad notable, o al menos lo intentamos, en el manejo de los volúmenes.
Pero cuando hacemos urbanismo, lo que tenemos que diseñar es el vacío. Y ahí hay mucho menos entrenamiento académico. Yo dedicaba siempre una clase a eso y me remontaba pues, a las tramas hipodámicas griegas, hablaba de la tradición española, del planeamiento del Nuevo Mundo, donde nosotros llevamos allí el mejor planeamiento que se ha hecho en América, que luego se copia en Norteamérica, y ahí tenéis pues, el plan de Washington copiado de las tramas reticulares que el Imperio Español aprobó para nuestro imperio. Sigamos con el urbanismo barroco, que era básicamente diseño de espacio público, donde los edificios lo que hacían era acabar de componerlo. Sigamos con nuestro urbanismo del 19, con el magnífico ensanche de Cerdá de Barcelona, con los ensanches de Valencia, con esos espacios que cuando vas, da igual que sea la Piazza del Palio de Siena, como la Piazza Navona, como l'Étoile en París, da igual, son esos espacios que definen lo que es una ciudad, ¿no? ¿Y por qué les hago esta reflexión? Pues porque como urbanista me siento aterrado, disgustado, entristecido de ver cómo los problemas de una evaluación ambiental completamente absurda, mal traspuesta por España, de una directiva europea mucho más flexible, han conducido a que estemos todos a punto de tirar la toalla y digamos, se acabó, no hay plan, como el artículo de Baño León, que da tristeza leerlo, pero con el que estoy profundamente en desacuerdo. Es decir, ¿qué vamos a ganar? Nada. Les digo, nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dibujar manchas? Serán objeto de la misma evaluación ambiental. Lo que va a haber después va a ser un horror. ¿Ustedes creen que las avenidas, por ejemplo, ahora en Valencia, perdonen que les hable en primera persona, fui el que tuvo el honor de dirigir ese plan, por cierto, en 4 años, 84-88. Impensable hoy día, o sea, un plan general de Valencia es que no se puede hacer. Imaginen de qué estamos hablando. Todos los espacios urbanos que hoy ustedes ven como nuevos de estos últimos 30 y tantos años, avenida, por ejemplo, de Cortes Valencianas, avenida Alfaguir, todo el espacio de la Alameda, todos los espacios que rodean la Ciudad de las Artes y las Ciencias, avenida de Francia, todo esto estaba dibujado en el suelo urbanizable. Sin ese prediseño del suelo urbanizable, los planes que hubieran habido allí podían haber puesto las cosas donde hubieran querido. No estoy en absoluto de acuerdo con que el suelo urbanizable pueda ser una mancha indeterminada. No vamos a ganar nada en trámite de un plan general y vamos a perder la coherencia y el entronque del suelo urbanizable con los suelos urbanos. El querer matar el plan porque nos han hecho imposible su tramitación es un error cultural, es un error histórico y es un error político. Es un error cultural porque abandonaríamos una tradición de la que este país puede sentirse más que orgulloso. Cuando nosotros hemos hecho en España, digamos, urbanismo en el 19 y en la primera etapa del 20, cuando Valencia hace sus ensanches, Barcelona los suyos, incluso Madrid, estamos generando unos espacios urbanos de una calidad soberbia, de los que nos sentimos muy orgullosos. Cualquiera que pasee por la Gran Vía de Marqués de Turia, por la Plaza de Cánovas, por los espacios, por Cirilo Amorós, da igual. Lo bien que se entroncó la vieja ciudad histórica a través de la Ronda de las Murallas, en mala hora desaparecidas, pero es igual, se supo articular aquello. O te vas a Viena y ves cómo se resolvió el Anillo del Rin y cómo se entroncó con la ciudad histórica. Eso es el mejor urbanismo europeo. ¿Vamos a tirarlo por la borda? ¿Vamos ahora a decir no hay plan? ¿Vamos a adoptar, porque nos han machacado con una evaluación ambiental absolutamente delirante, vamos a hacer a coger el nihilismo, porque esa es la palabra, de decir no hay plan? Pues no, me opongo. Es decir, me niego. Yo como urbanista lo que quiero es que haya un plan que se tramite correctamente. Que los aspectos urbanísticos y territoriales se pongan sobre la mesa. Que la Dirección General de Urbanismo recupere el poder que tenía de decidir territorialmente con criterio. Yo recuerdo cuando era representante del Ayuntamiento de Valencia en la Comisión Territorial, entonces provincial, ahora es una palabra que no se puede pronunciar, ¿no? La Comisión Provincial de Urbanismo de Valencia, como por ejemplo llegaba un plan con todos los informes favorables y yo le decía a la directora general de aquella época, Blanca Blanquer, le decía, Blanca, esto no se puede aprobar, esto es un disparate. Mira dónde está la avenida, mira dónde han puesto la zona verde, mírate las curvas de nivel. Y decía, oye, pues tienes razón, pero es que todos los informes son favorables. Pero al final se metían en los acuerdos correcciones de carácter urbanístico, no medioambiental.
Está muy bien la evaluación ambiental, vaya, primero porque está en la ley y hay que cumplirla, la del 2013, aunque sea una ley absolutamente disparatada. Pero, bien, evaluemos ambientalmente, hagamos que esa evaluación ambiental sea una evaluación que puedan impulsar los ayuntamientos para todo lo que es puramente urbano. Me podría extender mucho, pero ya sé que no tengo tiempo y me estoy seguramente pasando, pero termino rápido, vamos a ver. Creo que les he dejado claro cuál es mi posición. Yo creo que la diferenciación entre plan estructural y ordenación pormenorizada es muy útil. Yo creo que hay que hacer una labor, como yo decía antes en la intervención cuando hablaba Fernando Renau, yo creo que hay que hacer una labor de quitar todo lo accesorio a un plan general. ¿Eran peores los planes de los años 80, como el que yo dirigí de Valencia, a los planes de ahora? No teníamos que hacer 80 estudios sectoriales y por lo demás innecesario. Lo que había que hacer era trabajar bien las tramas urbanas, el diseño, las dotaciones públicas, calcularlas barrio por barrio, saber lo que hacía falta, ponerlo en su sitio, determinar cosas tan básicas como que la altura de cornisa estuviera proporcionada a los anchos de calle. ¿Se han dado cuenta que de todo esto no hemos hablado en este congreso? Que aquí de lo que se habla es de los informes, de la lentitud, de la tramitación. Oigan, el plan es muy importante. Si un barrio sale mal, va a estar mal para toda la vida. París está, yo hace muchos años estudié en París, y recuerdo perfectamente la planificación de las Villes Nouvelles. Hoy están sufriendo las consecuencias de lo que ya algunos en aquella época veíamos. ¿Qué pasa? Pues bloques con las plantas bajas vacías para que fueran espacios de convivencia que no lo son, centros comerciales concentrados y todo lo demás, bloques sobre patitas, con unos jardines privados que teóricamente era un modelo perfecto y que son lo que ya ven ustedes, la banlieue de París, un desastre completo, ¿no? Entonces, es muy importante la calidad futura de nuestros barrios, de la convivencia de las familias, va a estar en si somos capaces de hacer bien el diseño de los espacios públicos. Si en la Dirección General de Urbanismo y en general los urbanistas recuperan el control sobre lo que debe ser el plan. Si dejamos que lo ambiental sea exclusivamente lo ambiental y no lo que debe ser urbanístico. Y que la Dirección General de Urbanismo y las Comisiones Territoriales de Urbanismo dejen de tener el triste papel de ser los últimos de una fila donde les llega todo cocinado y donde les dicen, por favor, no me digas nada, no me toques nada porque hemos conseguido tener la evaluación ambiental, hemos tenido que conseguir todos los informes sectoriales y ellos, que son los que podrían decir, esta avenida está mal puesta, este jardín aquí no puede estar o esto no puede estar allá, se tienen que callar porque pobres de ellos si se les ocurre levantar el dedo y decir esta ordenación pormenorizada no es de recibo. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, lo que hay que hacer es, yo creo que darle la vuelta como un calcetín a las cosas. Yo soy más partidario de la reforma, es decir, hay que reformar muchas cosas, tocar muchas teclas. Fernando lo ha analizado muy bien y ese es el gran reto que tenemos. En la Comunidad Valenciana ahora mismo, de repente sale una cifra como esos millones de metros de suelo urbanizable y parece que aquí podamos vivir de los suelos calificados y no es así. Están donde no hacen falta. Ahora mismo la Comunidad Valenciana, ayer lo veíamos en la exposición de Antonio Piles de Bertolín, que nos dio una visión, yo creo que magnífica de lo que se puede hacer con el urbanismo productivo, pero los conejos que podían salir de la chistera han salido todos. En la chistera está vacía. No hay suelos como los que hacen falta. Estamos hablando de que para grandes inversiones la Comunidad Valenciana necesitaría suelos importantes, en ejes importantes como el de la A3 o en los entornos de Castellón o de Alicante, que sencillamente las dimensiones de lo que hacen falta no están. Luego habrá que pasar necesariamente por proyectos de interés autonómico porque esos suelos, que parece que son muchos, no están donde deben estar. Así que habrá que resolver, de alguna manera, la posibilidad de agilizar las evaluaciones ambientales. Habrá que prever y conseguir que los PIA, que al final son todas las comunidades autónomas lo han hecho, las 17, todas han buscado vías express para proyectos que de otra forma con el régimen normal pues no saldrían. Pero por concluir, y perdón Sergio si me he extendido, por concluir, yo creo que es fundamental que no perdamos la fe en el plan.
Ya sé que es difícil cuando cuestan 15 años de tramitar, pero no hay que perder la fe en el plan. Hay que mejorar el contenido, hay que limitar la evaluación ambiental a lo que es imprescindible, hay que dotar de medios a los ayuntamientos, o mejor, darles a los ayuntamientos la capacidad de ser órgano ambiental incluso en modificaciones estructurales, que yo creo que es el cambio fundamental que hay que hacer. Hay que hacer que los órganos urbanísticos de la Generalitat ejerzan sus funciones urbanísticas, y que la pérdida de poder, influencia y capacidad de decisión que se produjo con la aprobación de la LOTUB, que fue un desastre, digámoslo abiertamente, que eso se remedie y que haya al menos un equilibrio mayor entre lo que es el análisis ambiental y el análisis urbanístico y territorial. En definitiva, yo no me pienso rendir, el plan hay que defenderlo y más en estos momentos, y lo que hay que hacer es resolver los problemas que lo han hecho casi inviable. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a Fernando Belenguer, nos da una visión desde lo que es la administración local. Cuando quieras, Fernando. Vale, pues voy a intentar completar un poco todas las cuestiones que han ido comentando mis compañeros, que la verdad es que han sido bastante interesantes. Centrándonos en la pregunta que era el plan general estructural. Vamos a ver, yo creo que el modelo, y no he estado en la conferencia de Fernando, por lo tanto, vengo de fuera y no tengo ideas preconcebidas. Yo creo que el plan general estructural tenía que ser un documento muy sencillo. Muy sencillo. O sea, se ha hablado del concierto previo. Es interesante, a lo mejor, recuperar una figura similar donde realmente, exclusivamente, se plasmen los elementos o las cuestiones que las administraciones o los planes supramunicipales que se tengan que volcar, que se vuelquen en ese documento. Todo el tema, todos los elementos sectoriales de carreteras, costas, aguas, puertos, parques naturales, protección de parques, el tema de los riesgos, es decir, todas las cuestiones que las administraciones autonómicas disponen y que tienen que poner al servicio de los ayuntamientos, y dentro del término municipal incluir solo los elementos fundamentales que vertebran ese término municipal. Un documento absolutamente concreto y sencillo, y que ese documento sea el que tenga la evaluación ambiental. Y a partir de ahí, el desarrollo, bueno, lógicamente el ayuntamiento tendrá que plantear en ese documento los posibles o los terrenos para futuros desarrollos, que a lo mejor incluso no se tienen por qué plantear usos. Es decir, pueden ser las zonas de posibles desarrollos que luego se verá qué uso se puede utilizar, si tienen que ser residenciales o tienen que ser productivos, como comentábamos en el curso que estamos, ¿no?, del urbanismo productivo. Es decir, yo creo que tiene que ser un documento muy genérico y en el que se establezca la evaluación ambiental exclusivamente en ese documento. Y a partir de ahí, los desarrollos posteriores, estoy de acuerdo con Alejandro, se tienen que diseñar, pero se pueden diseñar en los desarrollos posteriores, es decir, en los planes parciales o los planes especiales que se desarrollen, en donde se desarrollen cada una de esas zonas que se marquen en este documento genérico de plan estructural o como le queramos llamar. Y también quería comentar otra cosa que se me ha ido ahora. Se me ha ido. Pero bueno, básicamente esa sería mi propuesta, es decir, documento sencillo, práctico y que lleve su evaluación ambiental y territorial estratégica. Y luego, en el suelo urbano no hay evaluación ambiental y territorial estratégica, no debe haberla. Estamos hartos de hacer expedientes en suelo urbano que nos da vergüenza ajena plantear una evaluación ambiental para un cambio de normas urbanísticas. Da vergüenza ajena. O sea, no tiene ningún sentido. Por favor, dejemos ya que todos los pequeños modificaciones de suelo urbano y pequeñas cosas dentro del suelo urbano se tengan que hacer evaluación ambiental. Es que no tiene ningún sentido. En todo caso, cuando aparezcan nuevas edificabilidades y nuevos volúmenes, incorporemos un estudio, si queremos, de integración paisajística de los nuevos volúmenes en el entorno, pero nada más, porque lo demás es engordar la pelota para nada, porque como decían mis compañeros, los planes no salen mejor por tener más número de hojas. Y
bueno, no quiero extenderme mucho más, pero por lo que comentábamos de los estudios, evaluación ambiental, evaluación de impacto climático, evaluación de paisaje e integración paisajística, estudio de impacto del patrimonio cultural, estudio de suficiencia de reservas educativas, estudio acústico, estudio de tráfico de movilidad y de transporte, estudio de viabilidad económica, estudio de sostenibilidad económica, estudio de impacto de género, estudio de impacto sobre la familia, estudio de proyección demográfica y evaluación socioeconómica, estudio de potencial de vivienda, necesidades de estudio de inundabilidad, estudio de disponibilidad de recursos hídricos. Pues nada, si queremos seguimos engordando la pelota, pero no vamos a conseguir nada más. Muchas gracias, Fernando. Bien, no sé si, Fernando, ¿quieres añadir algo aprovechando ya que tenemos... ¿Me hablas a mí? Sí, Fernando Renau, perdón. Bueno, sí que hay una cosa que debemos de tener en cuenta, y creo que no se nos puede olvidar. Es que si se modifica el modelo de una manera, digamos, significativa, nos vamos a encontrar en un escenario en el que es como si ahora aprobáramos una ley nueva que dijera, a partir de ahora todos los coches que se van a fabricar son eléctricos. Claro, pero todo nuestro parque móvil está formado por vehículos diésel antiguos. Habrá que buscar una fórmula, porque si no, durante muchísimos años no serviría de nada ese cambio del modelo, porque todos los planes que hay aprobados siguen figurando con sus rigideces. Claro, hemos de ser conscientes que tendría que haber una disposición transitoria muy potente para flexibilizar todo lo que quiera flexibilizar el nuevo modelo a los planes ya aprobados. Y durante a lo mejor 10 o 15 años solo estaríamos aplicando esas disposiciones transitorias, porque hasta que se apruebe un plan con el nuevo modelo, yo desde hace 10 años solo he aprobado en Castellón 2 planes generales estructurales. Todos los demás están con el modelo anterior. Con lo cual, eso hay que tenerlo presente. Digamos que una de las características de todos los cambios que han habido es que luego las transitorias son inconexas, es un desastre y al final no sabes. Hay un artículo que te dice que no hay que adaptar y el siguiente te dice que hay que homologar. Entonces, si se hace un cambio de esos, las transitorias tienen que ser redactadas, muy bien redactadas. Los textos legales están teniendo una dificultad. Es lógico que intervienen muchos, pero al final hay tantas manos que intervienen en el texto que lo que sale es un desastre, porque hay un artículo que dice blanco y otro que dice negro, porque todos los que influyen en la redacción, cada uno tiene cierta capacidad de influir en un apartado y va sembrando, y al final el modelo no es coherente. Entonces, simplemente eso. Y ya que has hablado, creo que tú, del municipio pequeño, realmente esa es otra. Yo ya, bien, yo por mi formación, yo fui secretario de ayuntamiento, entonces, de alguna manera, mis dos amores administrativos, que se entienda, son el urbanismo y el pequeño municipio. Y hoy en día, el urbanismo, con el agrio carácter que tiene ahora, está maltratando al pequeño municipio. Y la única solución es como una especie de orden de alejamiento. Hasta que no cambies, déjame estar. Porque el municipio pequeño que no quiere hacer nada, el urbanismo no es un problema, pero solo que quiere hacer una granja. Es que una granja, un almacén de nada, ya tiene el urbanismo que no se lo deja hacer. Entonces, eso también creo que cualquier cambio normativo, más allá de cambios de sistema de planeamiento, tiene que ser muy práctico a la hora de decir, en el municipio con riesgo de despoblamiento hay que dar un trámite especial y a lo mejor un plan diferente, que a lo mejor es una especie de PDSU adaptado y tal. Eso, desde luego, aquí hemos hablado más de lo grande, pero luego hay que tener en cuenta el caso del municipio pequeño y luego que hay que ser consciente que durante décadas, si se cambia un modelo, tendremos todos los planes del modelo antiguo que habrá que aplicar y adaptar con el modelo nuevo, que puede ser muy distinto. Entonces, esa rigidez, ¿qué pasa? Todo lo que ahora dicen los planes generales en el suelo urbanizable ya quedan sin efecto. Menudo lío. Hay muchos temas, no es nada sencilla la operación. Y luego también hay que tener en cuenta que estamos en un marco que es el de la Ley de Evaluación Ambiental. Entonces, nosotros hemos encontrado una trampa para que el tema siga funcionando, que es que en suelo urbano, en la ordenación pormenorizada, es el órgano ambiental el ayuntamiento. Y con eso vamos, claro, entonces a lo mejor la fórmula que tú dices, Fernando, pues sería más bien que esos planes pormenorizados sí que con la ley de evaluación tienen que tener evaluación ambiental. De hecho, hay sentencias de la Unión Europea que en operaciones que para nosotros son claramente de operación de reforma interior, el Tribunal de la Unión Europea ha dicho que hacía falta evaluación ambiental. No podemos excluirlo por sistema. Tendríamos que decir que el órgano ambiental sea el ayuntamiento, como mucho. Pero excluirlo es que no ya es la ley española, es el Tribunal Europeo. Vas viendo sentencia y dices, ostras, si esto es una operación claramente
de reforma interior que aquí no tendría demasiada importancia. Dice, hay que hacer evaluación ambiental, que sería por lo menos nuestra simplificada. Muchas gracias, Fernando. Bien, yo, escuchándoos, percibo, no sé si los presentes también, cierta añoranza, ¿no?, a los planes del pasado y a sus procedimientos, ¿no? Me da la sensación. Pero también es cierto que estamos en una sociedad cambiante y yo creo que los tiempos pues, nos han llevado hasta aquí, como antes explicaba Fernando, ¿no?, como la rana en agua caliente. No sabemos cómo hemos llegado, pero hemos llegado, ¿no? La cuestión es que tenemos una complejidad importante y sí que quería entrar en el tema de los sectoriales, que todos pues, habéis avanzado ya alguna que otra opinión, ¿no? Pero en esta cuestión sí que me interesa conocer vuestra opinión sobre si veis que deben intervenir en otro momento del tiempo, del procedimiento, si actúan en el momento adecuado o debería adelantarse o debería retrasarse, ¿no? Y en cualquier caso, no sé si establecer incluso distintos niveles de escala, es decir, pues para determinados el Plan General Estructural, pues habrá unos informes que deben acotarse y llegar hasta unas concretas determinaciones y ya más profundamente pues entraríamos en otro nivel más detallado, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Aunque ya, como digo, os adelanta alguna cuestión, pero me gustaría que ahondáramos un poco en el tema. Quien quiera. Bien, Rubén un mismo. poquito el orden que tenemos preestablecido. Antes quería un poquito recoger el guante de Fernando en relación con las propuestas, ¿no?, que ha planteado. Es decir, yo creo que hay, si me permites cariñosamente, hay cierta incoherencia, ¿vale?, en el discurso y me explico, muy cariñosamente. Hay un gran problema, hay un grandísimo problema, aquí todos estamos diciendo, es decir, que el urbanismo, bueno, es decir, muchos ejemplos gráficos, hay un grandísimo problema, pero no hay un gran remedio. Es decir, de hecho, acabas de poner una corta pisa a los grandes remedios, que serían las transitorias y el escenario apocalíptico, poco menos que apocalíptico, en el que nos encontraríamos en el caso que hiciéramos un gran giro en el urbanismo. Tampoco es un gran giro, es decir, los instrumentos de planeamiento general, fundamentalmente, tienen que tener mayor o menor alcance, mayor o menor flexibilidad. Claro, si a los grandes problemas no ponemos grandes remedios, probablemente serán parches, ¿de acuerdo? Es decir, esa era un poquito la crítica inicial, si me la permites, ¿vale? Yo ahí sí que tengo un planteamiento más o menos disruptivo. Yo creo que a todo aquello que le llamemos... El principal problema muchas veces en la población ambiental y territorial estratégica es aquello que tiene por objeto transformarse. Ahí es cuando yo creo que los evaluadores territoriales y ambientales es cuando dicen, oye, aquello que se transforma, vamos a verlo. Después el suelo urbano es verdad que viene más de directivas comunitarias. Y lo que se transforma es el suelo urbanizable. El suelo urbanizable es aquel que está previsto que se transforme a urbano. Está previsto que se transforme a urbano. Entonces, eliminar, limitar, laminar las competencias de todos aquellos que estén en ese territorio que está previsto su transformación, a mi modo de ver, no va a ser posible. Es un camino que nace muerto. Un camino que nace muerto, es decir, o lo cambiamos, yo no entiendo que costas, y ya entro ya en los temas sectoriales, es decir, o aguas, o la Confederación, quien corresponda, no tenga que emitir informes sobre un territorio en el que puede desplegar sus competencias que legítimamente tiene conferidas en otras leyes, muchas de ellas de carácter básico, ojo, y estatales. No lo veo, no veo la manera que tenga un encaje jurídico que tenga... Yo intento ser muy pragmático y yo estoy en el sector privado principalmente también con la administración pública. Es decir, y yo participo en procedimientos de planeamiento, pero también participo en la defensa de esos procedimientos de planeamiento en los tribunales. No en el de la Unión Europea, pero sí en el TSJ. Nuestro TSJ, en el Tribunal Supremo, hemos participado en muchísimos. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, esa visión no hay que perderla. Es decir, eliminar, laminar una competencia de telecomunicaciones, de agua, es perder el partido. Es empezar perdiendo. Muchas veces empezar muerto. Es que no sirve de nada. Yo como reflexión debería decir, si lo que buscamos es flexibilizar en cierta manera y que hay una cuestión que he apuntado antes, creo que Alejandro, es decir, que creo que es muy importante, es decir, no puede ser que el garante de las políticas de urbanística de ordenación del territorio, aquel que se presume y es que más sabe en cuanto a desarrollo urbanístico y territorial, sea el último que hable y no pueda hablar porque ya han hablado todos y poco menos que vamos a decir, que lo encarcelan, ¿no?, administrativamente hablando, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, es que tiene que ser primero. Yo planteo, es un planteamiento disruptivo, pero muy constructivo, desde luego, es que no le llamemos suelo urbanizable a aquello que obligatoriamente tendríamos que transformar. Llamémosle suelo potencialmente urbanizable. Yo esta idea la cojo de las DICs,
Vosotros en la normativa, digo vosotros porque sois los que participáis en el procedimiento legislativo, habéis incorporado que el planeamiento diga qué suelo no urbanizable sería potencialmente apto para albergar actividades económicas a través de DICs, ¿vale? Más o menos, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es decir también que suelo sería potencialmente urbanizable por razones urbanísticas, sin evaluación ambiental, ya vendrá si tiene que verla. Y no genera ningún derecho. Es un suelo que, desde el punto de vista del planificador urbanístico, el municipal y el autonómico, interpreta o entiende que es un suelo que podría albergar esos desarrollos residenciales, industriales, por la ubicación, por el entorno, por las necesidades de crecimiento. Ya veremos si es urbanizable, si finalmente es urbanizable. Pero si le decimos que es urbanizable con más o menos parámetros, yo veo una reminiscencia al texto refundido de suelo 76, en el que solo ponía 3 parámetros, superficie, uso, residencial, industrial o comercial, o terciario, perdón, y densidad máxima de viviendas, con 3 parámetros. Pero ya decía que era urbanizable, eso genera una serie de derechos y una serie de conflictos, ¿vale? Yo huiría de ese espacio. Siendo relevante y además necesario, y además creo que es inevitable el papel de las administraciones sectoriales, el papel de otros organismos, el papel de otros departamentos, sí que es cierto que se podía simplificar en la memoria que comentaba creo que antes Fernando, es decir, hay muchos de los que ha citado antes Fernando Belenguer, hay muchísimos que creo que se pueden sintetizar, pero hay otros que son troncales, es decir, el informe de agua de la Confederación, el costas, ferrocarriles, carreteras. ¿Alguien imagina un planeamiento, un sector de suelo urbanizable sin que se pronuncien? Yo no lo imagino, es decir, pero es que es necesario que se pronuncien. El problema que tiene el urbanismo no es que se pronuncien. El problema que tiene el urbanismo es que se pronuncian en varias ocasiones, en varios momentos del tiempo, respecto del mismo ámbito, ¿de acuerdo? E incluso cuando no afecta a sus competencias. Ahí es donde yo veo el problema. Es decir, yo creo que hay que identificar la competencia en virtud de la cual actúa una administración sectorial. Identificarla. Es decir, en ese compendio legislativo que tienen que tener los planes, no hay un precepto, no hay un apartado, perdón, que diga ¿qué administraciones tienen que intervenir en el propio planeamiento y en virtud de qué competencia sectorial tienen que intervenir? Oiga, este tiene que venir, pues Torre Fondo de Ley de Aguas, de 25.4, dice que es necesaria la disponibilidad de recursos hídricos. Bueno, hay una nueva demanda de recursos hídricos, será necesario. Si no hay una nueva demanda, no será necesario. Si voy a cambiar la altura cornisa, ¿para qué hace falta que intervenga? ¿De acuerdo? Es decir, esas cuestiones creo que son fundamentales. Uno, identificar la competencia por lo que hay que intervenir las administraciones y organismos, identificar las cuestiones sobre las que ha de informar. Porque en mi experiencia práctica se le remite un documento de planeamiento a la Confederación que únicamente tiene por objeto modificar una normativa particular, ¿de acuerdo? Es decir, y la Confederación cuando, por poner un ejemplo, es decir, cuando recibe ese documento, como no se le explica que es únicamente porque hay un cauce y tiene que informar respecto de lo que es la zona de policía de afección, pues informa respecto a la disponibilidad de recursos hídricos, informa de todo aquello que ella entiende que son sus competencias. Nadie le ha dicho qué competencias tiene que hacer. Si queremos elegir el procedimiento, yo no creo que haya que apartar a las administraciones sectoriales. Yo creo que para elegir el procedimiento lo que hay que hacer es enfocar respecto de qué cuestiones, pero de una manera muy precisa. Y la ley, yo tristemente decir, habla de administraciones sectoriales. Yo creo que hasta las alturas de la película ya sabemos cuáles son las administraciones sectoriales que tienen que intervenir. Las principales, las que han hecho que caigan de forma sistemática planes generales. Es decir, yo creo que hasta las alturas la Consejería lo sabe, las tiene que identificar. Tiene que decir, a esta le tienes que pedir, a esta le tienes que pedir, a esta le tienes que pedir. Y los efectos de la ley lo contemplan las normativas sectoriales. Las normativas sectoriales no es algo etéreo que esté en el ordenamiento jurídico de una manera absolutamente dispersa. Están identificadas. El urbanismo, es verdad que nos puede decir, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de aproximarnos. Si no, a quienes ponerse en los pies de los caballos, y esto ya es una reflexión mía, ¿de acuerdo? Es decir, es a los pequeños municipios y a los operadores. No todos son grandes planes generales, ¿de acuerdo? Es decir, que disponen de grandes medios. De hecho, la mayoría son pequeños planes generales y la gran inmensa mayoría son pequeñas modificaciones puntuales. Sí, bueno, lo primero, antes de entrar en el tema de los informes, una aclaración en relación con la intervención de Alejandro y que no se me entienda a mí mal. Yo en ningún caso he hablado de desregulación, perdón, que luego además me puede algún arquitecto que yo conozco, urbanista me puede llamar la atención. No, yo estoy hablando de planes flexibles, directrices flexibles y que se adecúen a las necesidades futuras, por supuesto. No que se haga una mancha y que se diga, oye, esto será el desarrollo el día
el día de mañana, ¿no? Tiene que haber unas determinaciones esenciales, ¿no? Y que estructuren, pero que sean lo suficientemente flexibles, a mi juicio, para que luego ese plan de desarrollo, ese desarrollo que se vaya a llevar a cabo, pues tenga sentido, ¿no? O sea, que no se me entienda mal por ahí. En cuanto a las evaluaciones ambientales estratégicas, oye, estamos en una comunidad autónoma que siempre ha sido muy echada para adelante con temas de nuevas regulaciones y innovadoras, ¿no? Y en este sentido ha habido otras que nos han adelantado ya. Yo no conocía bien esas sentencias del Tribunal Europeo, sí que he oído que se han pronunciado en algunas ocasiones, pero lo cierto es que hay comunidades autónomas que ya están yendo más allá y están eximiendo directamente SLEGE de la evaluación ambiental estratégica en determinados casos. Es el ejemplo de la catalana en 2015 y el ejemplo de la murciana en 2022, también de 2015, pero se introdujo una adicional en 2022 para eximir directamente SLEGE en determinados casos, entre ellos en determinados casos en suelo urbano y más, de la evaluación ambiental estratégica. No les ha pasado nada. No ha ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni de la Unión Europea, de ninguna otra instancia que pueda plantearles nada, ni el Ministerio, que verifica y controla la regulación autonómica también, a efectos de verificar si cumple la normativa estatal, que yo sepa por lo menos, no les ha hecho nada ni los ha llevado al Constitucional. Sí que llevó al Constitucional, se llevó al Constitucional, y esto es reciente, aquí en la Comunidad Valenciana se ha introducido recientemente, que los estudios de detalle en la ley balear, los estudios de detalle no estaban sujetos a evaluación ambiental estratégica. Y el Tribunal Constitucional lo tumbó, el artículo correspondiente, en una sentencia del 17. Llegó, y esto es como veremos es muy cambiante, llegó la ley canaria y lo volvió a meter. Y lo llevaron al Constitucional, quien lo llevara no recuerdo. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 19, dijo que los estudios de detalle no están sujetos a evaluación ambiental estratégica. Esto se acaba de meter en la comunidad, se ha introducido en la Comunidad Valenciana, si no en el decreto ley, ahora me perdonáis, en el decreto ley se ha metido en la anterior modificación de acompañamiento seria, los estudios de detalle. Se ha introducido también que en determinados casos tampoco se exige, y eso sí que es del decreto ley, la evaluación ambiental estratégica en determinados casos de los catálogos de protección. O sea que, en ese sentido, y yo completamente de acuerdo, oye, cuando sea necesario, es necesario. Cuando no lo es la evaluación ambiental estratégica, pues no lo es. Se puede prever legalmente y no está ocurriendo en otras comunidades autónomas que lo han hecho, no está ocurriendo que se sepa nada a nivel de declaración de inconstitucionalidad o de desplazamiento en cuanto a la aplicación. Vale, entrando ya en los informes sectoriales, yo creo que yo soy más pesimista que Rubén y en ese sentido o más realista. Va a ser muy difícil con la normativa que tenemos a día de hoy, tan profusa, que prevé informes sectoriales, por resumirlo así, en la denominación, y que afectan al planeamiento prácticamente de forma constante. La última que he visto ha sido la ley de Concordia, que sustituye a la ley de memoria histórica o memoria democrática de la Comunidad Valenciana. También vuelve a indicar que en determinados supuestos se tienen que emitir un informe que cuando el planeamiento pues puede afectar a determinados lugares y tal. Cosa que yo no lo voy a discutir. O sea, y me parece incluso, y todos los informes sectoriales, oye, del eje data que decimos los juristas, están ahí y hay que cumplirlo. Hay que ser realista. No va a ser muy difícil que esto se modifique, por lo menos en el corto plazo. También hay una tendencia de la Administración en ese sentido. Lo que hay que hacer, como decía Alejandro, a mi humilde modo de ver, es buscar la fórmula para que se agilicen lo máximo posible. Si hay que suprimir o se puede suprimir alguno, desde luego que se haga. Me remito ahora también al caso de las evaluaciones ambientales estratégicas, cuando por ley se ha decidido que se eximieran, ¿no? En ese sentido, bueno, se han hecho esfuerzos. Hay un nuevo artículo 60 en el texto refundido de la LOTUP que establece unas reglas para intentar agilizarlo. Ya había habido una modificación de la LOTUP en su día a través de una comisión específica que pueden pedir los ayuntamientos que se cree cuando se retrasen los informes, pues para que incluso se puedan emitir in voce en determinados casos. Y
Oye, otra posibilidad que se podría analizar es, y parece que estamos hablando mucho de Italia hoy, hay una ley italiana de procedimiento administrativo donde para los procedimientos administrativos, como puede ser el de un plan, se establece una especie de instructor, como se llamaría ahora con tanto proyecto territorial, estratégico y tal, una especie de project manager dentro de la administración, que es el que tiene la obligación y la responsabilidad, mejor dicho, de coordinar para que se apruebe un plan urbanístico en la región de Lacio, no lo sé, que creo que existe, pues para que se apruebe un plan urbanístico allí, oye, tiene que coordinar a todos los servicios correspondientes para que emitan su informe y lo emitan lo antes posible, ¿no? O sea, que esto podría ser también una fórmula a pensar, el copiar este modelo de la ley administrativa de Italia. Y luego una última cuestión, lo digo con el máximo respeto, la mayor cordialidad en cuanto a los responsables de emitir esos informes y lo que vemos habitualmente, por lo menos en la práctica, o yo me encuentro mal, también es verdad que los abogados a veces estamos en urgencias, o sea, nos llega la patología que tenemos que analizar para defender los intereses de nuestros clientes y lo vemos, ¿no? Entonces es verdad que vemos o en ocasiones, y vuelvo a repetir, lo digo con el máximo respeto, no quiero levantar ninguna susceptibilidad, si hay una serie de principios que rigen en la Administración, están en la Constitución, están en el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 4, eficacia, eficiencia, confianza legítima, buena fe, principio de proporcionalidad, de adoptar la medida menos restrictiva en el caso de facilitar las actividades de los particulares. A veces da la sensación de que por la razón que sea, por un miedo cerval a determinadas consecuencias que luego no son tales, por la razón que sea, por una prudencia, un exceso de celo, nos encontramos que, por ejemplo, en el caso del principio de medida menos restrictiva, para los intereses de los particulares, siempre que se respete el interés público, oye, es que parece que se adopta la medida más restrictiva, no vaya a ser que. Esto yo creo que hace falta una suerte de pedagogía en los responsables municipales para que interioricen, pero no por nada, no porque lo diga yo, es que lo dice la ley, se interioricen esos principios de cara a analizar los aspectos que tengan que analizar en lo que se les ponga delante en cada caso, en este caso o en el caso que estamos viendo los planes. Bien. Tengo la suerte de que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Sergio y no tengo que reiterar muchas cosas con las que él ha dicho. Me voy a centrar en lo siguiente. Si hacer un plan general es virtualmente imposible, incluso de carácter estructural, incluso aunque le quitemos contenido, si no digamos ya pues, manejar otros tipos de planeamiento más amplios, ¿qué es lo que de verdad podríamos hacer y, sobre todo, qué necesitamos en la Comunidad Valenciana hacer? Pues lo que necesitamos hacer son dos cosas. Y para eso no hacen falta planes generales nuevos. Y son cosas urgentes. La primera, necesitamos una vía flexible y suficientemente eficaz para que el suelo de actividad económica que necesita esta comunidad y que va a necesitar todavía durante bastante tiempo, se pueda llevar a cabo, es decir, se pueda aprobar en un plazo razonable. Lo que es imposible es sacar adelante un plan general con la cantidad de informes sectoriales y con la cantidad de líos que vas a pisar de competencias sectoriales. Pero si nos centramos en un espacio concreto del territorio, es mucho más sencilla la evaluación ambiental y conseguir los informes sectoriales. En definitiva, lo que quiero decir es, esta comunidad, como yo tuve ocasión de comentar brevemente ayer, va a necesitar ocupar nuevos suelos. A nadie nos gusta, a mí el primero. Es decir, un urbanista que puede reutilizar suelo no va a proponer de entrada ocupar suelos agrícolas o suelos forestales para nuevos desarrollos. El problema, como decía ayer, es que los suelos que podemos transformar son limitados. Esto no es Gran Bretaña, que hizo su revolución industrial a finales del 18. No es Alemania, no es Francia, no son países industriales con un montón de suelos cercanos a las ciudades que no solamente son obsoletos, es que necesitan ser transformados porque están donde no tocan, ¿no?
La ciudad de Valencia, ¿qué tiene? Pues tiene el ámbito portuario, que es una pena que la ley de costas no permita hacer viviendas, que es lo que habría que hacer allí, por cierto, y poco más. Y las áreas industriales del interior de la ciudad pues se han transformado casi todas. Así que tenemos que ocupar nuevos suelos. Entonces, el problema que aquí tenemos es que tenemos una ocasión de oro. Ayer lo explicaban muy bien en varias intervenciones, entre ellas pues la de Antonio Piles. Tenemos una ocasión de oro para atraer inversiones muy importantes, porque estamos donde tenemos que estar y donde, digamos, es como una especie de alineación de astros que nos permite estar en el punto óptimo para que los barcos que vienen por Suez se vayan a Estados Unidos y, sin subir mucho hacia Marsella ni bajar hasta Algeciras, nos dejan las cosas aquí. Todo el entramado logístico que se va a crear en torno a Valencia la va a convertir en uno de los puntos más importantes de Europa para la semitransformación y para la logística avanzada. Y tenemos muchas empresas que están focalizando en Valencia sus propuestas de inversión. Y no van a encontrar suelo. No hay suelo. Como yo decía antes, ya no hay conejos en la chistera. Hemos sacado todos los que habían. El suelo fallido de la burbuja inmobiliaria del 2008 se ha consumido. Quedan retales. Cuando tú sumas todos esos retales, dan cifras apabullantes. Políticamente se puede sostener el discurso de no hacen falta suelos urbanizables, porque mire usted la de millones que hay. Oiga, pero dígame dónde están. Y sobre todo, cuando viene una empresa y dice, mira, yo es que quiero estar cerca del puerto, cerca de una gran vía de comunicación y con acceso ferroviario, ¿me queréis decir dónde está el suelo urbanizable que esa empresa necesita? No lo va a haber. Así que, al final, el PIA es un instrumento que, gracias a Dios que existe. El problema es que, tal como está, no va a servir. Porque el PIA tenemos que avanzar, digamos, o expanderlo para que no solamente sirva para acoger una empresa que quiere invertir aquí, sino que sirva para que se cree alrededor de ella un clúster o un parque de proveedores con distintos propietarios que puedan funcionar. Y al final, como no podremos hacer un plan general porque tardaremos 15 años y esa empresa se habrá ido a otro sitio, a otra comunidad autónoma más amable que la nuestra o a otro país, como no podemos esperar eso, pues tenemos que darle una vía express. Todas las comunidades lo hacen. Aquí competimos 17 comunidades unas con otras y lo que no podemos ser son los bobos de la historia. Es decir, no podemos ser tan ingenuos de no saber dónde estamos. Así que tenemos que ofrecer unas características de nuevos planes que sean atractivos y que permitan que esas inversiones no se nos vayan a otro sitio. Entonces, en resumen, hace falta que el concepto PIA sea un concepto lo bastante flexible para acoger no solamente el suelo de la inversión, sino el suelo necesario alrededor. Que esos suelos de nueva actividad económica los pueda promover incluso la Generalitat directamente. Ya sé que se puede hacer mediante un plan especial, que se puede repetir la operación Volkswagen, pero es mucho mejor partir de un motor, que te dice, mire, yo quiero implantarme, pero voy a necesitar el suelo alrededor, o porque este señor se implanta, como pasa, por ejemplo, en Edwards ahora en Moncada, pues seguro que aparecen empresas que van a prestar servicios a Edwards y van a tener de momento suelo. Hay 1 millón de metros y Edwards ocupa 90.000. 1 millón de metros en brutos, en parcelas privadas netas hay menos. Pero es que no hay más polígonos como el de Moncada en el área metropolitana de Valencia, es que el suelo se ha terminado. Así que eso es muy importante, porque aquí nos estamos jugando el porvenir económico de nuestra comunidad, estamos jugándonos los empleos futuros y estamos jugándonos mucho. Estamos hablando de las cosas de comer de esta comunidad y, sobre todo, haríamos el tonto, porque es que estamos justo en el foco de muchísimas empresas que quieren venir aquí. Así que eso es fundamental que la Generalitat acierte con la regulación final de los PIA, es fundamental. Es fundamental que entienda que la inversión privada va a venir y está encantada de venir y podemos captar mucha, pero no podemos darle un instrumento que sea ineficaz. Segundo tema, ¿qué necesitamos en este momento aparte de favorecer la inversión privada a través de una figura rápida que evite que pase a través de un plan general? Pues lo que necesitamos es vivienda y necesitamos vivienda ya. No hace falta que les recuerde pues, todo lo que ha pasado recientemente de manifestaciones y de polémica. ¿Y qué está pasando en este país con la vivienda? Pues algo muy sencillo. Pues que no se ha hecho política de suelo. Desde que yo hice la carrera, tenía un buen profesor de urbanismo que me decía, la política de vivienda no existe sin política de suelo. Y siempre hablábamos de política de suelo y vivienda. ¿Qué pasó? Pues que durante el franquismo se expropió
millones de metros cuadrados, se hicieron muchísimos polígonos. Comentabais antes, con toda razón, Fernando, las legislaciones de aquella época, de los años 60 y 70, que permitían aprobar planes donde se quisiera. Sin llegar a esos extremos, lo que está claro es que, de modo incomprensible para mí, llega la democracia con el tema de cambio de competencias a las comunidades autónomas, no sé por qué, no lo entiendo, de repente la expropiación les parece como si fuera una cosa como que no toca. Y se ponen a defender al pequeño propietario. Y eso se hace desde posiciones que se consideran progresistas. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Toda Europa ha hecho su política de vivienda pública, su política de vivienda protegida sobre suelos previamente expropiados a valor inicial. Pero ¿cómo se les ocurre a alguien pensar que se puede hacer políticas de vivienda para abaratar el precio de la vivienda pagando valores especulativos al suelo? Eso es una locura. Por fin tenemos una ley de valoraciones que permite expropiar a valor inicial y por fin esas valoraciones están sostenidas por el Supremo. Por lo tanto, ya podemos decir que se puede expropiar a valores agrícolas. ¿Saben ustedes cuánto costaría el suelo de una vivienda si lo conseguimos expropiar pagando por ella el mejor precio agrícola de toda la Comunidad Valenciana? Pues estaríamos hablando de que el suelo lo pagaríamos aproximadamente a entre 6 y 8 euros metro, que el suelo necesario para una vivienda de primer acceso, de 2 dormitorios, de 60-70 metros construidos, de protección pública, va a necesitar pues, aproximadamente, pues, en términos de repercusión de suelo, pues la repercusión de suelo pagándolo a unos 8 euros más unos 110 de urbanización, 120 de urbanización por metro techo, estaríamos hablando, claro, de ciudad compacta, de alrededor de un metro cuadrado, por tanto, los costes de urbanización bajan bastante porque divides, el denominador es una cifra grande de metros techo. Por no hacerlo largo, aproximadamente los 65-70 metros por vivienda podrían estar costando pues, alrededor de 8.000, 10.000 euros por vivienda. Añadamos, ¿qué quieren ustedes? ¿Construir a 1.200, a 1.300? Código técnico en mano, sale carísimo construir. Bueno, bien, pues estaríamos hablando de 80.000, 85.000, 90.000, más 10.000 de suelo, 100.000. Podemos hoy en España, en la Comunidad Valenciana, hacer viviendas a 100.000 euros, perfectamente. ¿Qué necesitamos? Perder el miedo a expropiar. Así que, en ese segundo bloque de prioridades, ¿qué hay que hacer en el planeamiento? Permitir operaciones ágiles para que la Generalitat, que es quien lo debe hacer a través de una empresa pública o de sí misma, o los ayuntamientos, puedan expropiar polígonos. Que si son solo urbanizables, mejor, y si no lo son, pues que tengamos una vía para poder aprobar ese proyecto y expropiar. Y luego la Administración lo que tiene que hacer es no cometer el error de las empresas públicas de vivienda francesas, que ya sabemos a dónde ha conducido, sino sacar a concurso el desarrollo de esos suelos para que la empresa privada, en un proceso de colaboración público-privada muy fácil de entender y muy fácil de articular, hagan los edificios. Tengan su beneficio razonable, con la ventaja de que van a tener vendido el 100%. Cuando tú en un negocio tienes el riesgo cero porque tienes la demanda cubierta, el beneficio puedes reducirlo mucho. Cuando tú promueves y no sabes si te van a comprar, necesitas un beneficio mayor. Así que eso está además todo inventado. Es decir, todo esto que yo estoy diciendo se ha hecho en este país desde los años 40, desde los 50, los 60, los 70 y se dejó de hacer con la Constitución del 78. Es algo que la gente que ya tenemos una cierta edad y nos acordamos de todas aquellas épocas, pues no lo entendemos. Valencia está llena de polígonos, unos de mayor calidad, otros de peor calidad, pero que arquitectónicamente algunos de ellos son muy interesantes, como el Polígono Castilla o algún otro, otros mucho menos, como el que está pues, en Cuatro Carreras, pero que permitieron hacer viviendas a precio muy asequible. Así que estas son las dos cosas que ahora en la ley hay que resolver bien. Fíjense, no tenemos más remedio que salirnos del marco del plan general. Está muy bien el plan estructural, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, se puede simplificar, por supuesto la ordenación pormenorizada en la medida en que se puede sacar de la evaluación ambiental, fantástico. Los estudios de detalle, Sergio, eso es una idea fantástica, hay que coger y darle a los estudios de detalle, ya que tenemos la tranquilidad de que pueden estar excluidos de la evaluación ambiental, pues dejémosle que hagan muchas más cosas,
permitamos que actúen sobre más de una manzana, hagamos que las modificaciones puntuales de ordenación pormenorizada vayan vía estudio de detalle con exposiciones públicas más cortas y pudiendo, con un estudio de integración paisajística directamente, que sean de aprobación municipal sin evaluación ambiental y que puedan calificar suelo. ¿Por qué no puede calificar suelo un estudio de detalle? ¡Qué tontería! Pues claro que sí, debería poder hacerlo. Y con eso, todas las modificaciones puntuales irían vía estudio de detalle con 30 días de exposición pública y aprobación definitiva municipal y sin necesidad de ninguna evaluación ambiental. Y para las cosas de comer, que les decía antes, suelos de nuevas actividades económicas, grandes polígonos de vivienda pública que pueden combinar además o deben combinar actividad económica, no volvamos a caer en el error de hacer polígonos de vivienda, solo vivienda, no, metamos oficinas, metamos suelo incluso industrial, ¿por qué no? Y con eso abordaremos los dos grandes problemas que tiene la comunidad pública, que es lo que hay que hacer de una vez. Porque lo que no puede ser es condenar a un derecho básico constitucional como el derecho a la vivienda, condenar a la gente joven a que no pueda acceder a una vivienda o que tengan que irse, o no digamos ya el problema del alquiler, ¿no? Bueno, perdón, sí, al final me he salido de lo que es... Vamos justitos de tiempo, pero ya nos quedan apenas 7 minutos. No sé si Fernando Belenguer, ¿quieres comentar algo? Y Sí. tenía una última pregunta ahora. Vuelvo rápido. Vuelvo al tema de los informes sectoriales, que era un poco la pregunta inicial. Mi reflexión sobre ese tema. Yo creo que ya se ha comentado que bueno, no se puede, lógicamente, eliminar los informes sectoriales porque, evidentemente, pues la legislación está ahí, hay que hacerla cumplir. Pero yo opino que deberíamos de replantear un poco, en general, la visión, y se ha comentado ya algo, es decir, lo importante tiene que ser la planificación urbana. Lo importante no puede ser las telecomunicaciones, ni puede ser otras cuestiones sectoriales. Es decir, los informes no pueden ser invalidantes. Los informes, salvo por cuestiones de seguridad para las personas, lógicamente. Es decir, si usted ha metido un camping en un barranco, evidentemente ese plan no puede salir. Pero si no es por cuestiones de seguridad, los otros informes no pueden invalidar el plan, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es decir, ahora mismo es, yo informo y o me haces esto o no hay plan. Ese es el planteamiento de los informes sectoriales. Hay informes que se plantean, pues lo que decía, un poco presionando para que se cambien el plan, cuando hay cuestiones que simplemente se podrían corregir. Es decir, usted dígame qué tengo que cambiar en el plan para que cumpla su ley. No me diga que o hago esto o no hay plan. Eso no puede ser, porque la planificación urbana tiene que estar por encima de todo eso, porque es lo más importante, que es lo que comentábamos antes. Es decir, aquí se está perdiendo hacia dónde vamos. Es decir, todo lo demás se está comiendo a lo que realmente es importante. No se puede hacer informes hablando de cosas que no son competencias de quien informa, que hay multitud de ejemplos, incluso con valoraciones concretas de esto no se puede hacer cuando es un tema que no es de su competencia. Y sobre todo los informes preceptivos y vinculantes se tienen que sacar en plazo. O sea, no puede ser, porque eso es un cuello de botella. Si no se sacan en plazo, todos los municipios estamos esperando que nos toque el turno para que el departamento correspondiente haga su informe. Sergio lo ha dicho, se ha mejorado, sí. Estamos hartos de, a los 6 meses, mandar a Consellería de Cultura y decir, oiga usted, que se le ha pasado el plazo, haga el favor de hacer el informe ya. Y bueno, pues igual que entra el papel, yo creo que lo ponen encima de la mesa y ahí se queda. Es decir, y al final se llegan a circunstancias absolutamente incongruentes. Es decir, los informes de Consellería de Cultura tardan tanto que los plazos de suspensión de licencia acaban y al final la gente edifica utilizando el antiguo plan, que no protegía según qué edificios. Con lo cual, la competencia del organismo autonómico, que es proteger el patrimonio, lo que está consiguiendo con su ineficacia es desproteger el patrimonio. Es decir, es una situación delirante y eso lo estamos padeciendo todos los ayuntamientos. Yo creo que mucha gente de la que está aquí seguro que lo está padeciendo. Es decir, no puede ser. Entonces, si no se modifica el sistema de emisión de informes, esto no hay por dónde cogerlo ya. O sea, eso que estamos comentando,
Perdona que sea tan pesimista, pero es que el planeamiento se muere. Es que no se sacan planes, no se aprueban planes. Pero por esa circunstancia, porque yo creo que las cosas menores se están comiendo a lo verdaderamente importante. Y nada más. Muchas gracias, Fernando. Bueno, tenemos unos escasos minutos, 3 minutos, por lo que me han trasladado, pero sí que hacer una pequeña reflexión y si me podéis contestar en 1 minuto cada uno, con eso pasamos ya al turno de preguntas. Pero sí que es verdad que veo en la mesa, pues bueno, como que la evaluación ambiental parece que sea el malo de todo. Es una percepción, ¿eh? Yo también tengo que decir que, a ver, que Valencia, la Comunidad Valenciana en este caso, fue pionera, ¿no? Desde el año 85, que estuvo la primera ley en evaluación ambiental, Valencia desde con el año 89 sacó su primera ley y yo creo que fue novedosa y se han aprobado muchos planes con aquella evaluación ambiental, ¿no? Por lo tanto, yo creo que otra cosa es que haya evolucionado en el sentido que no queremos, eso ya no lo sé, tendríamos que ver si podemos encontrar puntos de encuentro, pero yo creo que ha venido para ir de la mano, ¿no? No para ser una traba continuada. Creo que eso es lo que tendríamos que acercar y por eso quería plantearos muy rápidamente si veis viable la posibilidad de generar informes o de trabajar de una manera cooperativa, público-privada, entre lo que serían las propuestas de planes con la administración. Es decir, que no sea como una partida de tenis, ¿no? Donde uno se va pasando la pelota, pero al final estamos recibiendo informes, retocando lo que nos dice el informe, el otro no le gusta, vuelve la pelota a mi campo. ¿Podemos buscar la manera de sentarnos con la administración y de alguna manera consensuar qué realmente necesita el plan? No lo sé, lo dejo ahí. Muy rápidamente, por favor, una pequeña idea. Yo solamente, la verdad es que no sé contestarte a tu pregunta, pero lo que sí que creo que no nos debemos engañar, la ordenación pormenorizada del suelo urbano va a necesitar evaluación ambiental, salvo que se modifique la ley de evaluación ambiental. Excepcionalmente, el Tribunal Constitucional dijo que el estudio de detalle no, porque es que realmente no hace nada, no es tan mínimo, pero el atajo que han hecho otras comunidades autónomas de empezar a volver a exceptuar de evaluación ambiental otro tipo de planes menores están condenadas. Si no se modifica la ley de evaluación ambiental, a que cualquiera que impugne ese plan al final se lo cargue. La seguridad jurídica que busco es que eso no vuelva a pasar. Es que ya lo hemos vivido. Yo no tengo tiempo, pero podría contar la película incluso por qué en el 2013 la ley del Estado dice que todo plan tenga evaluación ambiental, porque estaba cayendo todas las modificaciones puntuales, porque los tribunales españoles, conforme a la jurisprudencia de la Unión Europea, yo la tengo localizada, te dice que operaciones de reforma interior en el suelo urbano van a necesitar evaluación ambiental, aunque sea la simplificada. No busquemos atajos donde no los hay. Gracias, Fernando. Rubén. Fenomenal, recojo el guante del compañero, es decir, es que es la clave. Es decir, hacer planteamientos que van a tropezar en los tribunales y que van a caer, creo que no es la solución. ¿Vale? No es la solución. Es verdad que puede ofrecer unas visiones para el desarrollo del territorio muy atractivas, pero no es solución porque van a estar condenadas. Y la inversión, entre otras cuestiones, tampoco va a querer estar ahí. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, primera cuestión, esa seguridad jurídica se tiene que cumplir. Hay que incidir en aspectos muy claves. Es decir, la competencia, tienen que participar esas administraciones, sí, sin duda. ¿Cómo tienen que participar? ¿Con qué alcance tienen que participar? Es una cuestión que, por algún motivo, no sé si es porque es muy extenso, etcétera, que la normativa urbanística no quiere coger ese toro por los cuernos. Y mi recomendación es que lo coja. ¿Por qué? Porque va a ser absolutamente necesaria su participación. Entonces, si no se entra. Y después hay una cuestión, es decir, que creo que el planeamiento, para descargarlo, en cierta manera, tiene que descargarse en la programación, en la gestión urbanística, que es la continuidad, porque el planeamiento es lo que vemos en los planos, es decir, pero la gestión urbanística es lo que el ciudadano va a terminar percibiendo. Esas calles que se hacían mención anteriormente no hubiesen sido posibles sin la gestión urbanística. Por lo tanto, es decir, descarguemos del planeamiento, que cumpla con lo que tiene que cumplir, porque lo va a tener que cumplir, y si no lo tendrá que cumplir a través de los tribunales, y permitamos, de cierta manera, que la programación asuma algunos papeles que los puede asumir. Muy bien, muchas gracias. Sí, sobre la posibilidad de colaboración, desde luego, muy deseable y necesaria para evitar esos partidos de tenis interminables, ¿no? de intercambio de proyectos y de documentación. En cuanto al tema de la evaluación ambiental y a lo que están haciendo otras comunidades autónomas, si lo están haciendo, el Estado lo está permitiendo, quizá lo han analizado y es una vía a seguir. Hay que tener cautela, lógicamente. Si estamos hablando de una reforma interior, como estaba comentando Fernando, pues hombre, esto a lo mejor sí que exige de
de una evaluación ambiental estratégica porque conlleva determinado impacto que se tiene que analizar. Si estamos hablando de una modificación de un vial o de una cuestión mucho menos relevante, pues a lo mejor es la vía para intentar pues eso, que fluya y que un procedimiento que vaya más ágil, ¿no? De todas maneras, obviamente, completamente de acuerdo con las dos intervenciones que hay que ser cauteloso y prudente con esas Muchas modificaciones. Gracias, Bien, rápido también. Yo creo que lo que hay que hacer es introducir en la evaluación ambiental los procesos de declaración responsable y de organismos de control externo que ya están en vigor para las licencias. Eso no lo podremos hacer con la legislación sectorial estatal porque no nos lo van a admitir y porque ahí nos tenemos que aguantar. Pero en esta comunidad autónoma es competente sobre sí misma, faltaría más, así que podemos regular eso. ¿Por qué no aceptamos informes de organismos de verificación para ciertos informes de evaluaciones ambientales? ¿Por qué no aceptamos, por ejemplo, la presentación no de Strangis en un pendrive, sino a cara descubierta del borrador de informe ambiental o del borrador de memoria ambiental? Porque eso la ley estatal del 2013 lo permite que el promotor privado, incluso por sus propios medios, haga exposiciones públicas. Si te lees la ley del 2013 no es tan terrible. Lo que es terrible es la transposición. Es decir, el Reino de España transpone la directiva europea dándole unos aprietes de tuerca tremendos y nosotros somos tan bobos que les hacemos un apriete más en la LOTUP. Hombre, no. Vamos a aprovechar los huecos que los hay. Por ejemplo, no hay ningún problema en la ley del 2013 para que sea órgano ambiental, incluso modificaciones estructurales, el propio ayuntamiento. No debería haber ningún problema para que un promotor privado proporcione los borradores de las resoluciones a la Administración. No solamente cooperando, no, porque lo diga la ley, porque permita que el promotor privado lo haga. Mi experiencia es muy clara. Cuando tienes una administración competente pero corta de medios, aceptan de muy buen grado que le proporciones borradores de lo que tienen que hacer. La decisión va a ser suya. Luego los corrigen, quitan, ponen, hacen lo que deben hacer, que es su trabajo. Pero si tú les quitas la morralla del copia-pega de un montón de informes y si les haces ya una propuesta razonada, oye, no tiene por qué eso estar fuera de la ley, ¿no? Y volviendo un poco al tema del suelo consolidado, yo creo que las operaciones de reforma urbana son lo que son, escoger unas naves industriales y meter viviendas encima. Pero las operaciones de remodelación urbana más convencionales, incluso las de incremento de edificabilidad, que consisten en mantener el uso residencial, pero organizar los volúmenes de otra forma, meter las calles de otra manera y meter incluso alguna zona verde más, pues eso se tienen que poder hacer. Por cierto, lo del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo para zonas verdes, por favor, que ya somos mayores. Es decir, eso estaba bien en el franquismo, donde las zonas verdes eran transhumantes y se ponían aquí, entonces se cambiaban y ya podías edificar aquí. ¿Esta molesta? Pues ahora la cambiamos de sitio y ya se puede edificar. Esto lo he visto yo en el Ayuntamiento de Valencia cuando entré en el 79 como funcionario. Entonces, eso ya está bien, ya somos mayores. Es decir, para eso está o un ayuntamiento democráticamente elegido o una comisión territorial de urbanismo formada por técnicos competentes que pueden decidir si el mover una zona verde de sitio es o no compatible con la ordenación. Bueno, no sigo porque... Gracias. Sí, una última opinión, Fernando. Sí, a favor de la cooperación. Bueno, en Valencia se viene dando con el tema de las licencias, con las entidades colaboradoras y está funcionando bien, con lo cual podría ser perfectamente aplicable a esta cuestión también. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues con esto pasamos a lo que serían las preguntas que puedan ofrecer los asistentes. Como siempre, contamos con 15 minutos para la participación del público. De nuevo, yo disculpad que sea tan pesada con esto de intentar ser breves para que participe el mayor número de personas en 15 minutos. Gracias. Bueno, felicitaros primero por toda la exposición que habéis hecho, me parece clarificadora, es lo que hay y ojalá ese clamor llegue donde tiene que llegar para que se hagan todos los cambios que proponéis. A mí me gustaría las dos cuestiones que habéis hablado, la primera de los informes, deciros que efectivamente creo que el problema de los informes no es tanto el propio informe
o la cantidad de informes, sino la cantidad de informes que se generan en una misma administración sectorial a lo largo de todo el procedimiento. Hacen falta 3 o muchos más de control por una falta de pura confianza entre administraciones, la sectorial y la propia que está siendo el órgano sustantivo. Yo creo que los informes deberían ser claramente propositivos. Es decir, una vez se les pone la propuesta de planeamiento encima de la mesa, que pongan todas las condiciones que deban ser necesarias. Y esas condiciones después son comprobadas una sola vez por la Comisión Territorial de Urbanismo. Yo creo que con eso adelantaríamos muchísimo, y no sería como ha dicho Sergio antes, ese pimponeo de ir y volver. No me parece bien, desfavorable, informe desfavorable. Informe desfavorable hasta que aciertas. No. Yo como administración sectorial pongo las condiciones y usted las cumple desde el primer documento. Eso en cuanto al tema de los informes sectoriales. Después, en cuanto al tema del planeamiento, el planeamiento que tenemos en la actualidad, que es antiguo, yo no creo que sea obsoleto. Sí obsoleto en cuanto a las formas y de dónde viene, pero es el planeamiento que tenemos y es el que tenemos que aprovechar. Y por suerte ahora ya tenemos toda la Comunidad Valenciana llena de planes generales que se podrán llamar, quiero decir, porque está Castellón ya y por fin Denia, que eran los que no tenían, ¿no? Plan general. Tenemos planes generales, tenemos unas normas subsidiarias que les podemos llamar planes generales y además lo permite así el texto refundido de la LOTUB, que sean entendidos como planes generales estructurales. Y solo nos quedan los proyectos de delimitación del suelo urbano, a los cuales sería bastante fácil, entiendo yo, pasarlos a ser un plan general como toca. Porque solo con coger toda la normativa sectorial que les afecta a su territorio, eso ya sería una estructuralidad y eso es declarativo. No hace falta ponerse a pensar más ni pasar una evaluación ambiental si sabremos dónde están las zonas protegidas, dónde están los cauces. Y si es que los cauces de los ríos y los barrancos están donde están, no tenemos que evaluarlo. Bueno, con un solo informe declarativo de aquello que les afecta a su territorio, de repente nos encontraríamos con que los proyectos de delimitación del suelo urbano pueden entenderse también como unos planes generales. Y con todos esos planes generales el paso siguiente es muy fácil. Pasemos a la digitalización, que estamos en el siglo XXI, digitalicemos todo nuestro planeamiento, que eso que parece ser una cosa secundaria, creo que es fundamental para que tengamos realmente un planeamiento no nuevo, pero las ciudades tampoco son nuevas, las ciudades las tenemos desde hace muchísimos años, en el suelo urbano es el que es, el suelo que hemos urbanizado a lo largo de toda esta etapa es el que es. No necesitamos más que eso. Y después, lo que sí que vamos a necesitar es hacer pequeñas modificaciones o grandes modificaciones, me da igual, lo habéis dicho vosotros, grandes modificaciones allí donde haga falta a través de los PIA o como queramos llamarles, a través de desarrollos urbanísticos, donde sí que vamos a tener que hacer, evidentemente, sus evaluaciones ambientales porque toca, porque se debe y porque nos parece a todos bien que se hagan esas evaluaciones ambientales. Por lo tanto, no es una pregunta, es una reflexión, son dos reflexiones y nada más. Muchas gracias. Sí. Sí. ¿Hay alguien? ¿Sergio? ¿Puedo yo? Vale. Yo, por alusiones múltiples, ¿vale? No a mí, sino a la materia en la que trabajo a diario. Y con todo el respeto, por supuesto, a la mesa que se lo tengo y voy a empezar por digamos, la intervención de Alejandro Escribano respecto al desastre de la incorporación de la evaluación ambiental al texto refundido de la LOTUB, que viene a mantener lo mismo que tanto en la inicial LOTUB como en las distintas modificaciones que ha habido. Se ha mantenido ese aparente desastre que viene de la ley de evaluación ambiental, que también parece que transpone mal la directiva o que también es desastre. Yo incluso pues supongo que también habría que aplicárselo a la ley 9/2006 de efectos sobre planes y programas, ¿no? También, que es posterior también a la directiva y que también, en fin, yo quiero brindar un poco, aparte de, como le he comentado a algunas personas en la mañana de hoy, pues yo tengo las puertas del despacho abiertas completamente y es en sentido figurado para que tratemos todos estos temas
como un convencido de la cuestión de la evaluación ambiental, en la que estoy trabajando hace muchos años, porque, claro, una reflexión que yo haría ahora, nosotros, y eso también está en la ley, no solo evaluamos planes urbanísticos, también evaluamos planes de otro tipo de calado muy importante, ¿vale? De planes de ordenación de recursos naturales, normas de gestión de espacios red natura, planes de prevención de incendios, llegamos incluso al plan autonómico de fondos FEDER, también en cuanto a marco de proyectos se ha evaluado ambientalmente y hemos tenido incluso a nivel ministerial, se ha hecho de una forma muy rápida, incluso a nivel ministerial hemos tenido el reconocimiento de lo bien y lo rápido que se ha hecho. Es decir, y en todos estos ámbitos no tenemos la misma sensación de que la evaluación ambiental es algo que atasca, que impide, que dificulta, que tiene. ¿Vale? Entonces, yo lanzo la reflexión también al ámbito urbanístico porque también puedo, digamos, aportar el hecho de que nosotros estamos evaluando planes generales del 2009, del 2010, con documentos de referencia, no documentos de alcance, documentos de referencia, Ley 9/2006, que probablemente hayan estado metidos en cajones durante muchos años en ayuntamientos y que nos llegan cuando nos llegan, ¿vale? Con modelos territoriales que se han modificado varias veces dentro del trámite municipal antes de llegar, y eso no es una cuestión de la evaluación ambiental, es una cuestión de autonomía y de decisión, en este caso del órgano promotor público. Entonces yo creo que eso también tiene que entrar dentro de la reflexión y de las cuestiones que se tienen que tener en cuenta. A la vez, pues es que, bueno, bien, Sergio sabe, bien, no quiero acaparar. Por ir muy rápido, estudios de detalles, catálogos de protección exentos de evaluación ambiental. Hemos llevado estudios de detalle en su día y catálogos de protección a evaluaciones ambientales ordinarias, quizá porque se metían en ámbitos en que los estudios de detalles y los catálogos no debían o no estaban adecuadamente desarrollados, con lo cual sí que merecían y tenían que tener una evaluación ambiental, con lo cual, ojo al tema este de sacar. El tema de la Dirección General de Urbanismo, hablaba Alejandro Escribano, de recuperar el poder. La Dirección General de Urbanismo colaboramos habitualmente, totalmente con ellos, ¿vale? Estamos insertos como procedimiento ambiental dentro del procedimiento sustantivo de aprobación del planeamiento, con lo cual la colaboración es total. La intervención de órganos privados, que también comentaba, ya en la Ley de 21/2013, para hacer evaluación ambiental, se lo podíamos comentar también a lo sustantivo, a ver si para lo urbanístico también les parecía bien, pero en cualquier caso la Ley de Evaluación Ambiental dice que el órgano ambiental es una administración pública y por lo tanto tenemos nosotros la obligación de desarrollar los documentos correspondientes a análisis y pronunciamientos ambientales. Y por terminar ya, y acabo en un minuto, hablaría mucho más y me hubiera gustado. Yo hace muchos años, cuando empezaba, o llevaba unos años ya de técnico de esto, dije o hice en un ámbito con bastante más gente que aquí y también con una mesa pues, de personas relevantes, hice una reflexión sobre lo que me parecía a mí que era entonces la evaluación ambiental. Entonces yo dije en su momento que la evaluación ambiental, entonces era un técnico muy atrevido, ahora soy un jefe de servicio un poquito más atrevido igual, no lo sé. Hice la reflexión sobre que la evaluación ambiental era como un niño pequeño, que cuando nació con la directiva a todo el mundo le pareció bien y mira qué niño más mono. Y ese niño pequeño, conforme iba creciendo, pues déjame de ser tan mono, deja niño, no molestes, ¿vale? Y conforme iba creciendo y se hacía adolescente, niño, me estás haciendo cosas que ya no tocan. Bueno, ese niño, que es la evaluación ambiental a día de hoy, es un adulto, es alguien que tiene cosas que decir, es alguien que tiene obligación de cosas que decir, intervenir en el procedimiento, y eso está arreglado, y de colaborar dentro del procedimiento sustantivo de aprobación, que eso es lo que nosotros queremos hacer, colaborar, no poner trabas, pero siempre, siempre, siempre estudiando y teniendo en cuenta todos los actores y cómo actúan todos en el proceso. No puede ser posible que seamos nosotros los únicos o el procedimiento, por no personalizar, el que tengamos esa responsabilidad, porque ya hemos demostrado que en otros ámbitos y en otros planeamientos esta demora o esta cuestión tan desastrosa no se da. Vale, muchas gracias.
Siento insistir con el tema de la brevedad, pero así cumplimos con el programa. Brevísima. Mi nombre es Isabel Pastor, soy arquitecta, 25 años de profesión, y yo os hago una propuesta así, tal cual. Colaboración, colaboración, colaboración. Colaboración, punto número 1. Dentro de los municipios, administrativa, entre los departamentos. Porque yo, como arquitecta que ha trabajado por su cuenta y ahora como directora técnica de una ECUB, que es colaboración pública-privada, que se está avanzando mucho en ello, es muy interesante, vemos una falta de colaboración que en muchos casos ni siquiera es una cuestión de informe para acá, para allá, sino que es una cuestión de información general para el promotor o para la SECUB o para cualquier organismo que quiera enfrentarse a cualquier tipo de proyecto, más importante, menos importante, porque estamos hablando de proyectos muy importantes, pero luego también hay pequeños municipios y luego hay un montón de casuísticas. Yo lo que me he encontrado durante mi carrera de profesional libre, y lo que me encuentro ahora es que nos falta información que puede estar dentro de un plan general o dentro de unos planes, como ha estado hablando, que estoy totalmente con Vicente Nebot, que yo, por ejemplo, muchas veces, si tengo un informe sectorial, que tengo ya un plano en el que más o menos ya sé por dónde van los tiros, pues evidentemente mi proyecto llegará muchísimo mejor a cualquier tipo de administración, pero sin esa información, que es lo que nos falta siempre. Yo siempre me pregunto, ¿por qué tengo que preguntar y tengo que esperar a un informe cuando puedo tener la información? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo, como técnico competente, y si no lo sé, lo voy aprendiendo, y así somos. Creo que tenemos unos técnicos impresionantes en urbanismo, en cualquier tipo de función en este entorno del que estamos hablando, que ya estamos hablando también de multidisciplinariedad, que es muy importante, que no nos quedemos en el urbanismo del siglo pasado, que era solo el arquitecto del manantial que lo hace y lo destruye todo, sino que ahora mismo somos equipos multidisciplinares y que tenemos que saber de todos. Yo creo que lo más importante es que haya una coordinación y que haya una información para que los técnicos, que somos hipercompetentes, no nos encontremos que hacemos las cosas mal por puro desconocimiento. A mí los informes a veces me parecen de risa. Informe del Ayuntamiento de Valencia a bomberos a ver si funciona el hidrante. 6 meses. Señores, ese hidrante yo supongo que funciona, y si no, lo pondremos en funcionamiento antes de que se ponga el edificio. Pero para una licencia, por ejemplo, y así creo que a cualquier nivel. Luego, por ejemplo, como entidad colaboradora, no tenemos acceso a esos informes sectoriales. No hay una coordinación desde los ayuntamientos, ni siquiera la propia consellería tiene comunicación transversal entre los distintos informes. A mí los informes no me dan ningún miedo. A mí lo que me da pavor es que en muchas ocasiones, después de 25 años de carrera interesada en todos estos campos, todavía no sé qué informes tengo que solicitar, cuáles no, cuáles van a tardar, cuáles no, cuáles son preceptivos, y creo que eso es algo que sería muy importante para que también los proyectos lleguen a las entidades de otra manera, porque es verdad que la falta de información del técnico hace que los proyectos lleguen de una manera muy descoordinada y que luego el técnico que lo revisa en cualquier administración le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, yo propongo eso, colaboración, colaboración, colaboración y mucha información, porque, como estaba diciendo Nebot, tenemos muchos medios para que hay cosas que estén publicadas. Último concepto, que los informes sectoriales no formen parte de la elaboración del plan o no se vayan introduciendo en el plan es una catástrofe. Pongo el ejemplo Patricova. Cuando tú tienes un suelo que está afectado por Patricova, que nadie sabe por dónde cogerlo, que nadie sabe cómo funciona Patricova, que ni siquiera quien ha hecho esa legislación sabe cómo aplicar los parámetros que te dice la ley, es una catástrofe. Yo parto de que el plan haya determinado que se pueda construir o no en ese territorio, porque es un territorio que no va a haber una catástrofe natural.
yo creo que esos informes sectoriales son precisamente interesantes que se tengan en cuenta en el plan, no son algo que tengamos que hacer después. O, por ejemplo, la transición que hemos pasado de los arquitectos y urbanistas del siglo anterior a este, todos los temas de urbanismo de género y todo eso son temas que son muy necesarios. Aunque nos parezcan chorradas, pero son muy necesarios porque digamos que desde la experiencia estamos evolucionando a otro tipo de urbanismo y a otro tipo de arquitectura que es mucho más humana y que es mucho más saludable, como hablábamos en la jornada de ayer. Gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna réplica, yo simplemente lo que os propongo es, por favor, colaboración. Nos hace mucha falta. E información. Porque no somos tontos los que estamos en el otro lado. Somos muy competentes, pero a veces no tenemos, o sea, nos faltan datos, ¿vale? Gracias. Si alguien en la mesa quiere contestar, por favor, 1 minuto, como mucho, y continuamos con la programación. Muy rápido. No es un tema de falta de competencia, por lo menos no me refería a eso y en cuanto a, ni muchísimo menos. Es un tema sobre todo procedimental y me remito ahora a lo que estaba comentando el anterior interviniente. A ver, en el caso de los estudios de detalle, estabas comentando, bueno, los hemos visto porque lo teníamos que ver porque tenía alguna cuestión. Y además los habéis visto porque no estaba la excepción. Que no estuviera la excepción y antes incluso de que estuviera, lo que estaba contando muy bien Fernando antes, de la simplificada, un estudio de detalle que toca alineaciones y rasantes, que tocara una alineación, tenía que subir a este departamento para que lo revisarais. Y lo ibais a revisar muy bien, si nadie dice que no. Lo que pasa es que iba a llegar y se iba a poner en una cola de una cuestión de una lista previa en relación de otros planes o de otros instrumentos respecto de una cuestión que es, y entiéndeme, lo digo con el máximo respeto desde el punto de vista ambiental, seguramente irrelevante. Entonces, para el inversor, para el ayuntamiento, que tiene que esperar respecto de algo que era prácticamente inmediato, a lo mejor meses, no por incompetencia, no por falta de conocimiento, no por nada, sino porque sencillamente hay mucho trabajo, pues quizá desde un punto de vista procedimental sea mucho mejor que no estén sometidos a ese trámite. La única cuestión es que ¿qué es lo que alguien considera que es un estudio de detalle? Porque al final la ley puede decir un estudio de detalle, ¿vale? Pero es que este estudio de detalle en concreto, que fue ordinario por una afección ambiental severa que supuso el tratamiento por el procedimiento ordinario, que luego fue a un contencioso y creo que no termina aún, no era un estudio de detalle como tal, porque tiene una afección ambiental que no podía haberse soslayado porque no estuviera recogido en la ley. Entonces, porque no era un estudio de detalle. Claro. Vale, pues eso. Vamos. Vale. Pero no era un estudio de detalle, pero vino Voy a cerrar aquí. Tengo que hacer el papel de enemiga, porque si no, no cumplimos con la programación y ya vamos con retraso. Les invito a una 4ª edición del Congreso o a continuar una vez finalice el Congreso. Un segundo, porque sí que Alejandro quería decir una cosa rápida. Por alusiones, brevísimo, prometo ser muy breve. Cuando uno habla en un ámbito académico, estoy seguro que entiendes que hay expresiones a lo mejor más ácidas de lo normal, pero te digo una cosa. Al final las leyes son buenas o malas en función de sus resultados. Lo que tenemos es lo que tenemos. Tú lo has visto. Es decir, la evaluación ambiental es un problemón. Resolvamos ese problema. Porque lo que está claro es que algo se ha hecho mal. Bien en la transposición española, que yo creo que ahí arranca el problema, bien en cómo se ha metido en la LOTUP. Yo creo que, por ejemplo, también hay que diferenciar qué es ambiental. ¿Por qué en una evaluación ambiental se piden informes a Fomento cuando esto es un tema de carreteras? ¿Por qué no limitamos la evaluación ambiental a lo que es salud de personas, salud del territorio, salud del medio? Es un debate que no te lo dejo apuntado, pero en la LOTUP, cuando se reforme, se puede casar mejor la parte urbanística con la parte ambiental. Dejemos que al urbanismo que trabaje en lo que es propio del urbanismo, y yo estaría encantado de que en una evaluación ambiental vuestros técnicos, que son muy competentes, yo siempre he tratado con gente, no lo digo por quedar bien, lo digo porque es la verdad, en vuestro departamento hay gente muy competente, que sabe hacer su trabajo, que están desbordados, eso es la realidad. Pero me encantaría
que cuando vierais un informe absurdo y otro informe absurdo que encima replica a otro anterior que está completamente desactualizado, fuerais capaces de coger y decir, mira, esto no se aplica, esto se corrige así. Es decir, que tuvierais más capacidad propositiva. Y termino, ya solamente era eso. No, tiene que continuar luego. Hablad en privado, por favor. Luego hablamos. Cierro la mesa porque son temas que estoy entendiendo que son muy importantes y todos tenéis aportaciones, pero cumplamos con la programación, lo siento.